Bendiciones, amados hermanos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que hemos estado tratando en toda esta semana acerca de las unidades asombrosas. ¿Sí? Y hoy me toca hablar a mí acerca de la unidad que está en Lucas 10:42, que nos habla acerca de una maravillosa unidad. Dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta es la historia de Marta y María. Ambas eran dos hermanas. Decían que estas hermanas vivían en una aldea allá por Betania, que eran los suburbios de Jerusalén. Estas dos hermanas vivían ahí. Y pues que Jesús, pasando por ahí, se detuvo y fue a la casa de esta familia, de estas dos hermanas. María y Marta eran hermanas de Lázaro, ¿sí? Y en ese tiempo Jesús tenía muchos enemigos, ¿no es cierto? Y las personas que recibían a Jesús eran rechazadas muchas veces. Pero estas hermanas, esta familia, querían mucho a Jesús, y pues ellos estaban muy contentos de que Jesús vaya a su casa a visitarlo. Y dice en el versículo 38, y aconteció que yendo de camino, entró a una aldea, dice, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía, dice, una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba mucho con los quehaceres, en este caso, y pues se acercó en ese tiempo, cuando ya Jesús estaba dando su palabra, se acercó y le dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mí, hermana, que me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces, esta parte de aquí es la parte la cual la lección que nos da estas dos hermanas es un poco se puede decir importante en la vida de un creyente, ¿no? Porque ahí vemos a dos mujeres que, si bien es cierto, una que era María, era pues, como dice, una persona muy espiritual, ¿cierto? Muy espiritual. Ella pues buscaba escuchar la palabra, buscaba más de Dios, intimar más con Dios y estar en la presencia de Dios y escuchar su palabra. Mientras que Marta era una mujer muy práctica, se puede decir. Muy práctica en el sentido de que ella pues le gustaba el servir. Quería como anfitriona, ¿sí? Su preocupación como anfitriona de la casa era de recibir a Jesús y darle una buena atención, ¿sí? Y eso es aplaudible ante los ojos de Marta, el querer servir a Dios. Pero el servicio que ella estaba dando era demasiado excesivo al punto de que ella comenzó a acongojarse, ¿no? Y le comenzó a reclamar a Jesús, porque dice que Jesús no le daba pena y no tenía cuidado de ella, de que su hermana ella estaba sola sirviendo. Entonces, aquí vemos, pues, ¿no? Este enojo que sentía ella, y se sentía descuidada, incluso del maestro, por dejarla que ella siga sus labores y no se detenga junto con ella, quizás, porque Marta quizás estuvo pensando era que Jesús le iba a dar la razón, e incluso iba con María, junto con María y Jesús, a ayudarla a los quehaceres, cuando eso de ahí no era lo que Jesús quería pues de ella, o esperaba de ella. Lo que esperaba Jesús es que ella también vaya a los pies de Jesús y vaya a escuchar su palabra, pero ella no lo hizo. Ella más estaba preocupada. La preocupación de ella, el afán de ella era de atender bien a Jesús, ¿no es cierto? Que aunque no estaba mal, pero era muy excesivo por parte de María. Entonces, pero la palabra de Dios también nos dice, ¿no es cierto?, que nosotros
debemos tener un equilibrio, ¿sí?, entre la devoción, ¿sí?, que en este caso era María, ¿sí?, la devoción hacia Dios, y el servicio, es decir, servicio práctico se puede decir, ¿sí? Cuando la devoción y el servicio, nosotros balanceamos estas dos, ¿sí? Y ambas, ¿no?, están juntas, ¿sí? No va a haber ese desequilibrio. Pero si nosotros ponemos el servicio por encima de la devoción al Señor, ahí va a haber un desequilibrio. Nos vamos a sentir cansados, ¿sí? En el momento de servir vamos a sentirnos cansados, vamos a sentirnos congojados, vamos a sentirnos como que Dios nos está cuidando de nosotros, y lo peor que podemos hacer es pensar que Dios no cuida de nosotros, aun cuando le estamos sirviendo a Él. O sea, pensar que Él nos está cuidando de nosotros es lo peor que podemos hacer. Y lo peor que podemos hacer es enojarnos incluso con el maestro, ¿no? Imagínense, ir ante Él y decirnos que no le da pena. O sea, es lo peor que podemos hacer. Ahí dañamos todo el servicio que estemos haciendo. El hablar, el tener envidia o sentirse enojado con tu hermano porque está buscando de Dios, ¿sí? En lugar de aplaudir, en este caso, lo que María estaba buscando de Dios, Marta estaba enojada. Entonces, eso es una demostración de que el servicio que nosotros brindamos debe siempre estar enfocados, ¿sí?, a agradar a Dios, es decir, buscar más de Él. Debe estar enfocado en un servicio que sea de bienestar para nuestra alma, ¿sí?, para nuestra vida espiritual, que nos ayude el buscar la presencia de Dios como lo hizo María. Eso nos recuerda que nosotros, para poder hacer ambas cosas a la vez, y debemos balancear, como decía, balancear esas actividades. Si bien es cierto, nosotros servimos al Señor, ¿no?, debemos hacerlo con equilibrio. El servicio, ¿sí?, lo práctico, el servicio, y la devoción personal. Ambas deben ir de la mano. No podemos contraponer estas partes. No la podemos contraponer, porque ahí sí perdemos, ¿sí? Perdemos esa bendición, ¿sí?, de recibir del Señor, recibir la bendición del Señor. Entonces, ambas deben estar como hermanas, ¿no es cierto? Y vemos de ejemplo a estas dos hermanas, ¿no?, que pues la una tenía esa parte de esa devoción, esa dedicación, esa espiritualidad de buscar de Dios, pero la otra hermana era el servicio, ¿sí? Estaba más preocupada, se puede decir, por ser una buena anfitriona, cuando lo necesario, las cosas necesarias que tenía que Marta estar viendo, era buscar de Dios. Una cosa era necesaria, ¿sí?, y para Marta, y era el buscar de Dios, ¿no es cierto? Y no afanarnos por las cosas, y en un momento determinado, quizás, como Marta se ve, pues, ¿no?, que ella se enojó con su hermana. En tu vida puede haber muchas personas que quizás se enojen porque tú buscas de Dios. Hermanos, familias, ¿sí?, pueden verte mal de que tú vayas a la iglesia, te critiquen y te digan que eres religioso, pero esa devoción que tú vas hacia Dios, esa devoción que tú le demuestras a Dios, debe ser una devoción genuina, de corazón, sabiendo de que tú lo vas a buscar de corazón a Dios, no como los fariseos, escribas, dice, hipócritas, ¿no?, que decían la palabra de Dios, donde ellos buscaban era una devoción externa, o sea, externa, que se vea, ¿no?, que ser visto, ¿no es cierto? Y eso Dios no ve lo externo, Dios ve el corazón.
Entonces, cuando tu devoción, el buscar de Dios, intimar con Dios, buscar su calor, buscar esa palabra de Dios, ¿no es cierto? Es lo que va a ayudarte en verdad a tu crecimiento espiritual, a tu alma, a tu espíritu, te va a fortalecer. Pero si nosotros buscamos es aparentar algo que no tenemos, o sea, nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿sí? Y eso Dios en algún momento va a verlo, va a verlo. Y muchas veces te va a reprochar, ¿sí? Como lo hizo con Marta. Marta a él le reprochó por esa actitud, porque en el momento de que Marta se queja, comienza a hablar de su hermana y comienza a sentir esa envidia hacia la hermana porque ella está sentada y ella no. Cuando lo más práctico para Marta era dejar el servicio, parar el servicio y ir a los pies de Jesús, ¿no es cierto? Hubiese sido muy fácil, o sea, dejar un momento el servicio e ir a los pies de Jesús, pero ella prefirió, siguió ella atendiendo, se congojó, se enojó, ¿no es cierto? Y se malhumoró, se puede decir. Entonces vemos aquí lo importante, ¿sí? Que es no afanarse, porque dice en la palabra de Dios, dice, echando toda vuestra ansiedad, dice, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice. Y también, bueno, dice en Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Imagínense, no sacamos nada con preocuparnos, por desesperarnos o por afanarnos. Si nosotros servimos a Dios, estamos seguros que Él nos va a respaldar, que Él tiene cuidado de nosotros. No debemos pensar que Él nos va a dejar solos, no. Él va a ayudarnos, a apoyarnos en lo que estamos haciendo, más que si es para la obra de Él, ¿no es cierto? Y en lo secular sucede lo mismo, ¿no? En lo secular sigue lo mismo, o sea, bueno, digo yo, pero en el caso mío, en lo secular a mí me ha pasado. Yo antes, pues, ponía mis miras en quedar bien con los jefes, quedar bien con las personas, ¿sí? No ponía mi mira en Dios, sino que ponía en ser aprobada por el hombre. Así, ese es un ejemplo de vida que les puedo dar de mi parte. Pero Dios es tan maravilloso con nosotros que trata cada día, en todos los días de nuestra vida, porque cada día uno ve su palabra, la lee y la escucha, y uno pues me maravillo viendo tantas cosas, tantas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y uno de los versículos que yo me encantó y que todavía sigue en mi vida, siendo parte de mi vida, es más, yo la tengo como una tablita escrita en mi escritorio de mi oficina, y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Eso para mí fue maravilloso, encontrar ese tesoro de la palabra de Dios. Hace muchos años, estoy hablando ya de hace 5 años más o menos, que esa palabra tocó a mi vida, ¿sí? Tocó a mi vida y la puedo ver palpada en todo este tiempo, porque transformó. Ya dejé de preocuparme, de tener ansiedad, ya no buscaba ¿cómo se llama? La aprobación de las personas, sino más bien de Dios. Cuando comencé a hacer eso, ¿sí? Buscar al reino de Dios, buscar su palabra, buscar más de Él, todas las cosas comenzaron a funcionar, todas las cosas para mí cambiaron. Entonces, el afán, la preocupación, a veces se vuelve una forma de pecado, ¿sí? De no confiar en Dios. Cuando nos preocupamos, estamos cometiendo un pecado, el preocuparnos. No debemos preocupar, ni tener ansiedad. Más bien debemos confiar en que Dios nos va a ayudar, porque Él pues siempre tiene cuidado de nosotros, ¿no es cierto? Y Él ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Y es importante que aquí veamos lo que las dos hermanas nos están dando de ejemplo.
el equilibrar, el balancear la actividad con lo espiritual. Entonces, hermanos, yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Quiero cerrar mis ojos y darle gracias a Dios por esta maravillosa palabra. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu bondad, tu infinita misericordia hacia todos nosotros, Señor. Queremos que tú seas siendo siempre el centro de nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú seas, Señor, tomando, Señor, cada palabra, cada palabra que está escrita en la Biblia, Señor, sea tomado como una palabra que tú mismo la das, Señor, para cada una de las personas. Señor, que cada palabra que se haya explicado de alguna manera llegue a los corazones, llegue a ser esa luz que ilumine el sendero de cada persona que está viendo este mensaje. Señor, te pido que tú seas, Señor, ayudándonos, Señor, a crecer espiritualmente, a buscar más de ti, Señor, más cada día de tu reino, y que podamos ser gratos, agradables a ti, Padre amado bendito, y ser útil para tu obra, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.